Ramiro avanzaba por los largos pasillos de su mansión, cada paso resonando con un eco distante, como si la casa misma lo estuviera observando. El frío mármol de los pisos reflejaba la luz que entraba tímidamente por los ventanales, pero aún en ese resplandor, el espacio parecía envuelto en una sombra inexplicable. La mansión, construida con el tipo de lujo que solo un hombre de su éxito podría permitirse, estaba llena de detalles que no podían sin impresionar. Las paredes estaban adornadas con reproducciones de cuadros de artistas famosos, las lámparas de cristal colgaban del techo, brillando con una suavidad casi etérea, y cada rincón de la casa parecía haberse cuidado con una precisión quirúrgica. Sin embargo, a pesar de esta perfección, Ramiro sentía que el vacío era lo único que lo rodeaba. Este vacío no era simplemente la falta de personas o ruido, sino la sensación de que había perdido algo esencial, algo que no se podía comprar con dinero ni encontrar en un contrato millonario. La mansión, aunque impresionante en su exterior, le parecía ahora un lugar frío y vacío, una jaula dorada que reflejaba su propia incapacidad para encontrar una verdadera paz. Recordaba los días en que su vida era vibrante, llena de encuentros, logros y viajes, en los que se sentía poderoso, capaz de hacer que las cosas sucedieran. Sin embargo, ahora todo aquello le parecía tan distante, tan lejano. Ni siquiera las paredes decoradas con pinturas de renombre podían devolverle la sensación de plenitud. Los recuerdos de su vida antes de la llegada de los gemelos se desvanecían en la nieve del tiempo. Ramiro había trabajado incansablemente para llegar hasta donde estaba. Había construido su fortuna desde cero, levantando empresas, logrando acuerdos que parecían imposibles, comprando edificios, viajando por el mundo, siempre buscando la siguiente meta. La gente le envidiaba, el mundo a sus pies. Pero todo eso había dejado de importar en el momento en que los médicos le dieron el diagnóstico sobre Leo y Bruno. El golpe de realidad había sido brutal, ceguera permanente. Nadie lo había preparado para ese dolor, ni siquiera su propio éxito. A pesar de todos sus logros, no había nada que pudiera hacer para cambiar esa realidad. Al principio, Ramiro no quería creerlo. Solo es algo temporal, pensó. Seguro que con las terapias adecuadas, con un tratamiento innovador, podrán ver como cualquier niño. Se aferró a esa esperanza con todas sus fuerzas, llevando a sus hijos a las clínicas más exclusivas, buscando las soluciones más caras. Viajaron a otros países, hablaron con especialistas reconocidos, probaron cada opción disponible. Pero el resultado siempre era el mismo. Las palabras de los médicos seguían siendo frías y calculadas. La ceguera es permanente. Había gastado millones sin obtener ningún resultado. Había firmado papeles, volado de un lado a otro, buscando desesperadamente una solución que nunca llegó. En ese proceso, algo dentro de él comenzó a quebrarse. La frustración se transformó en rabia, y luego en un dolor silencioso. La mansión que había diseñado con tanto cuidado, cada rincón de mármol, cada alfombra persa, cada cuadro que adornaba las paredes, se convirtió en una prisión para él. No podía disfrutar de la belleza a su alrededor cuando lo único que deseaba era que sus hijos pudieran ver el mundo que él había logrado construir. El dinero no podía darle lo que más anhelaba, la capacidad de devolverles la vista a sus hijos. Los gemelos, aunque se veían saludables, pasaban sus días entre las paredes de la mansión, rodeados de lujos, pero sin el brillo en los ojos que otros niños tenían. No corrían por los pasillos, no se asomaban a la ventana para admirar el jardín lleno de flores. Estaban atrapados en su propia oscuridad, viviendo en un mundo en el que ni siquiera podían tocar las luces del día. No reían como otros niños. Su risa era escasa, a veces tímida, otras veces ausente. Los juguetes que había comprado, las lecciones de música, los libros de braille, todo parecía inútil, como si la vida hubiera dejado de ser lo que era para ellos. Ramiro había contratado los mejores tutores, expertos en educación para niños con discapacidad visual. Pero nada de eso parecía alcanzar el corazón de sus hijos. El vacío en su hogar era palpable. Las paredes de la mansión, que antes resonaban con las risas de las celebraciones, ahora se llenaban de un silencio absoluto, un silencio pesado que se apoderaba de cada rincón. No había la sensación de un hogar cálido. Solo quedaban los ecos de pasos vacíos, el murmullo de las conversaciones que no llegaban a nada, el tic-tac de los relojes, el crujir del suelo bajo sus pies. La mansión se sentía enorme, como una cápsula de lujo rodeada de una calma profunda y desoladora. Cada vez que caminaba por el pasillo principal, mirando los ventanales que daban al jardín, Ramiro sentía un peso en su pecho. El sol iluminaba el espacio,
Pero nada de eso significaba algo para los gemelos. Se detenía frente a esos ventanales a menudo, mirando el paisaje como si esperara que algo cambiara, como si algo de esa belleza pudiera tocar el corazón de sus hijos. Pero la realidad era inquebrantable. No podían ver el jardín, con sus árboles frondosos, el césped verde y las flores en plena floración, no era más que una escena ajena para ellos, un cuadro de colores invisibles. Ramiro sentía que, aunque todo fuera perfecto a su alrededor, había algo esencial que se les escapaba, algo que no podía solucionar. En ese preciso momento, escuchó los pasos de Marta, su asistente personal, acercándose con rapidez. El sonido de sus pasos interrumpió la quietud de la casa. «Señor Valverde», dijo, con una voz que sonaba acostumbrada a su formalidad, «ha llegado la nueva niñera». Ramiro levantó la vista, pero su expresión seguía ausente, fija en el horizonte. Ya había tenido 4 niñeras en los últimos 2 años. Todas se fueron. Algunas alegaban que los gemelos eran demasiado difíciles de manejar, que no sabían cómo tratarlos. Ramiro no las culpaba. Nadie estaba preparado para tratar con la situación que vivía a diario. Todo lo que había intentado, todo lo que había hecho, había sido inútil. Nada había logrado acercarse a la solución que tanto deseaba. La mansión, con todo su esplendor, no estaba llena de vida. Los gemelos no jugaban como otros niños, no corrían por el jardín y pedían a gritos ver las cosas más pequeñas, como una mariposa o el cielo estrellado. Todo eso había desaparecido. La casa, que alguna vez se llenó con la risa de los niños, ahora estaba llena de un vacío profundo, con los ecos de un dolor que nunca se disipaba. Ramiro finalmente rompió el silencio. «Hazla pasar», dijo, casi sin interés. Su voz era monótona, cargada de una resignación que lo invadía cada vez más. ¿Qué podría hacer una nueva niñera que las otras no pudieran? ¿Quién podría devolverles lo que él no había podido darle a sus hijos? Era un hombre que había conseguido todo en la vida, pero ahora se enfrentaba a algo que no podía controlar. No sabía cómo, ni con qué, llenar el vacío de la casa. Solo esperaba que esta nueva niñera fuera capaz de hacer algo que él no había podido lograr. Pero, al mismo tiempo, en su interior, algo le decía que sería en vano. Después de todo, ya nada parecía tener sentido. Si te ha intrigado la historia de Ramiro, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. La historia recién comienza y hay mucho más por descubrir. Ramiro había hecho todo lo que estaba a su alcance para cambiar la situación, o al menos, para intentar mitigar el dolor que sentía al ver la oscuridad permanente que envolvía a sus hijos. Durante años, había consultado con los mejores médicos, viajado a los hospitales más prestigiosos del mundo y probado todos los tratamientos disponibles. La ceguera de los gemelos se convirtió en su obsesión. Invirtió sumas astronómicas de dinero en costosos tratamientos experimentales, en cirugías que ofrecían pocas probabilidades de éxito y en médicos que prometían resultados milagrosos. Pero todo resultaba ser lo mismo: falsas promesas, diagnósticos que se repetían una y otra vez con la misma frialdad. Permanente. Al principio, no podía aceptar que los gemelos nunca verían el mundo. No podía rendirse tan fácilmente. No para él, un hombre acostumbrado a conseguir lo que se proponía, un hombre que había alcanzado el éxito a base de esfuerzo, estrategia y sacrificio. Porque la visión de sus hijos debía ser diferente. Pensaba. Se convenció de que la ciencia, la medicina y, sobre todo, el dinero podrían cambiar el destino de sus hijos. Pero con cada tratamiento fallido, con cada desilusión, se fue dando cuenta de que no había nada que pudiera hacer. No importaba cuánto invirtiera, ni cuántos especialistas consultara, la ceguera de Leo y Bruno seguía siendo inquebrantable. A cada nueva visita al médico, a cada nueva promesa de que quizás este tratamiento sea el indicado, Ramiro sentía como si una parte de él fuera arrancada. Se sentaba en las consultas, mirando a los doctores con una mezcla de esperanza y desesperación, deseando que al fin alguien pudiera decirle que sus hijos podrían ver. Pero al final, todo se reducía a lo mismo. Estamos haciendo todo lo posible, pero la ceguera es irreversible. Lo siento. Cada vez que oía esas palabras, una ola de frustración lo envolvía, y luego, una sensación de impotencia lo consumía. ¿Cómo podía haber fallado? ¿Por qué no podía cambiar lo que más amaba? A lo largo de los años, la casa se llenó de silencio. Ya no se escuchaba la risa de los niños jugando, ni las preguntas inocentes que solían llenar la casa. En su lugar, el vacío se hizo más grande. Leo y Bruno pasaban sus días entre tutores y ejercicios que,
aunque esenciales, no dejaban de ser un recordatorio de lo que les faltaba. No jugaban con la misma alegría de otros niños. Estaban atrapados en su propia oscuridad. Ramiro caminaba por los pasillos de la mansión, viendo cómo todo lo que había construido en su vida se derrumbaba lentamente. Había invertido su tiempo, su esfuerzo y su dinero en construir un hogar perfecto, un santuario para su familia. Pero, ¿de qué servía tenerlo todo si lo que más deseaba no podía alcanzarlo? Cada rincón de la mansión, aunque perfectamente cuidado, le parecía vacío, distante, una representación fría de su fracaso. En la sala de estar, las luces brillaban sobre los muebles de lujo, pero no podía dejar de pensar en la habitación de los niños, en el silencio que reinaba allí. Las paredes, que una vez habían sido testigos de risas y juegos, ahora se sentían como guardianes de una tristeza sin fin. ¿De qué servía tener el mundo a sus pies si no podía darles lo más básico a sus hijos? Durante los años de tratamientos, su vida social también se fue desmoronando. Los amigos de antes comenzaron a alejarse, y las celebraciones, que solían ser un punto culminante de su éxito, perdieron su brillo. A nadie le interesaba hablar sobre lo que ocurría en su hogar. La mansión seguía siendo la envidia de todos, pero Ramiro sentía que, en su interior, se estaba desmoronando. No era solo la falta de visión lo que lo preocupaba, era el futuro de sus hijos. ¿Qué vida les esperaba? Se preguntaba a menudo. La ceguera no solo les robaba el don de la vista, sino que también les arrebata la oportunidad de vivir una vida plena, una vida de experiencias. ¿Podrían ellos ser felices? ¿Serían capaces de superar la oscuridad que los rodeaba? Esas preguntas lo atormentaban día y noche. En las noches más oscuras, cuando la mansión se sumía en el silencio absoluto, Ramiro se tumbaba en la cama, mirando al techo, sin poder dormir. Pensaba en los gemelos, en su futuro, en su propio futuro. ¿Cómo podía ser tan exitoso en todo lo demás y tan impotente cuando se trataba de sus hijos? Ese pensamiento lo consumía. El dinero no podía ayudarlo. No podía comprar la visión de sus hijos. Y eso era lo que más le dolía. Todos esos logros, todas esas riquezas que había acumulado con tanto esfuerzo, parecían insignificantes cuando veía la tristeza en los ojos de Leo y Bruno. Su vida, que en algún momento parecía ser una sucesión interminable de victorias, ahora se sentía vacía. La mansión, con todos sus lujos y comodidades, solo lo rodeaba de una sensación de pérdida y desesperanza. La esperanza que había tenido al principio se desvaneció poco a poco. Ya no podía aferrarse a la idea de que encontraría una cura. Había agotado todas las posibilidades, y aún así, se encontraba de pie, mirando a sus hijos, deseando que todo fuera diferente. Pero no lo era. La desesperanza se había instalado en su alma, y cada día se sentía más distante de sus hijos. No sabía cómo conectar con ellos, cómo ofrecerles lo que necesitaban, cómo hacer que el dolor de su ceguera fuera más llevadero. Se sentía completamente solo en esa lucha. Nadie podía comprender realmente lo que estaba viviendo. Ni los médicos, ni los amigos, ni su propia familia. ¿Te gustaría saber si habrá una chispa de esperanza? Dale like y sigue viendo. La historia de Ramiro recién comienza, y lo que viene podría cambiarlo todo. Lucía llegó a la mansión una tarde lluviosa, con una maleta sencilla y un bolso de mano que parecía desentonar con la opulencia que la rodeaba. Mientras cruzaba la puerta principal, su mirada se deslizó por el majestuoso vestíbulo, por los pasillos decorados con mármol, cuadros de artistas célebres y muebles de maderas finas. Todo allí era una obra maestra de lujo, pero Lucía no se sintió intimidada. Había visto lugares como ese antes, aunque de forma diferente. Para ella, la riqueza no era un reflejo de la calidad de vida, sino más bien una fachada vacía que podía esconder muchas sombras. A diferencia de las otras niñeras que habían pasado por la mansión, Lucía no llevaba trajes caros ni una actitud de distante perfección. Ella era sencilla, su ropa casual, cómoda, sin los adornos y el aire de sofisticación que se esperaba en un lugar como aquel. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza simple y sus ojos, llenos de una calma profunda, parecían observarlo todo sin prisa. Tenía una sonrisa suave, pero era su tranquilidad lo que más destacaba. Lucía no estaba allí para impresionar a nadie, su misión era diferente. Con una respiración profunda, Lucía miró la mansión como si estuviera absorbiendo todo lo que podía para prepararse para lo que estaba por venir. Sabía que enfrentarse a los gemelos Valverde no sería fácil. No lo iba a hacer nunca. Nadie en esa casa había logrado realmente conectar con ellos, pero ella no veía a los gemelos como un desafío imposible. Los veía como dos niños,
Simplemente necesitaban una forma diferente de experimentar el mundo. A diferencia de los otros, que habían fracasado, Lucía venía dispuesta a cambiar las reglas del juego. Estaba allí para enseñarles a ver, no con los ojos, sino con el corazón y los sentidos que a menudo se ignoran. Su misión no era darles lo que ya habían perdido, sino mostrarles que todavía había mucho por descubrir. Para Lucía, el ver no era solo un sentido físico, sino una forma de conectar con el mundo a través de todos los sentidos, un concepto que había aprendido de forma dolorosa en su propio pasado. Sabía que los gemelos no solo necesitaban una niñera, sino alguien que les ofreciera algo más, una manera de reconectar con la vida de una forma que ellos pudieran entender y disfrutar. Ramiro observó su entrada desde las escaleras, como siempre, distante, esperando que este fuera solo un intento más. Había escuchado sobre Lucía a través de una fundación que se encargaba de ayudar a niños con discapacidades sensoriales. Pero en su mente no veía a esta joven como una solución. Para él, ya no había soluciones. Estaba cansado de escuchar promesas vacías. La llegada de Lucía era simplemente otro paso más en un largo camino de fracasos. Sin embargo, no pudo evitar notar algo en su actitud. Había una calma en ella, una certeza que no emanaba de ninguna de las otras niñeras que había probado. «Señor Valverde», dijo Marta, la asistente, interrumpiendo sus pensamientos. «Lucía está aquí para conocer a los niños». Ramiro la miró brevemente, sin mucho interés. «Hazla pasar», dijo con voz apagada, mientras se giraba hacia la ventana, como si su presencia no fuera más que una formalidad en su vida de constantes frustraciones. Lucía entró en la sala, caminando con paso firme pero tranquilo. No se impresionó por el lujo que la rodeaba. Su mirada estaba enfocada en lo que realmente importaba. Se detuvo frente a Ramiro, extendiendo la mano en señal de respeto, pero sin intentar impresionar. Sabía que tenía un trabajo mucho más grande que cumplir. «Buenos días, señor Valverde», dijo Lucía con voz suave pero clara. «Soy Lucía Moreno, la niñera recomendada por la fundación». Ramiro la observó de arriba a abajo. No era lo que esperaba, ni en términos de vestimenta ni de actitud. No había signos de esa perfección impecable que él había visto en otras niñeras, ni un aire distante que le indicara que iba a ser una profesional perfecta en el sentido convencional. En lugar de eso, vio en ella una calma genuina que contrastaba con el tumulto de su propio corazón. A pesar de todo, no podía evitar sentir una pequeña chispa de curiosidad. ¿Podría ser esta joven diferente? ¿Sería capaz de lograr lo que tantos habían intentado sin éxito? Lucía, sin embargo, no se dejó intimidar por la frialdad de Ramiro. En lugar de intentar ganarse su aprobación, simplemente se presentó y se dispuso a hacer su trabajo. «He trabajado con niños con discapacidad sensorial antes», dijo Lucía, sin titubeos. «No espero milagros, pero creo que sus hijos pueden aprender a ver de una manera distinta. No con los ojos, pero sí con otros sentidos». Ramiro la miró fijamente, sus ojos llenos de desconfianza. «Ver, ¿acaso sabe lo que significa ceguera?», preguntó, casi con desprecio. La ironía de su tono reflejaba toda la frustración acumulada a lo largo de los años. A su lado, todo parecía tan inalcanzable, tan imposible. ¿Qué podía saber esta joven sobre la ceguera?, pensó. ¿Qué podía enseñarle al que no hubiera intentado ya? Lucía no titubeó. Su mirada fue firme, pero compasiva. «La ceguera significa que no pueden ver con los ojos, señor Valverde, pero el mundo no solo entra por los ojos. También se ve con la piel, con los oídos, con el olfato. No prometo curarlos, pero sí puedo enseñarles a descubrir colores que aún no conocen». Un silencio se extendió en la habitación. Ramiro entrecerró los ojos, sin saber si reír o seguir desestimando su presencia. En su mente, ya había decidido que Lucía no sería diferente a las demás. Pero algo en su respuesta, en su seguridad, lo hizo dudar por un momento. ¿Y qué podría hacer una niñera para cambiar algo tan serio?, murmuró para sí mismo mientras se giraba hacia la ventana. Lucía lo observó, percibiendo el dolor que había detrás de sus palabras. A pesar de la tensión en el aire, no dejó que eso la desanimara. «No soy una niñera común, señor Valverde. No estoy aquí para llenar el silencio. Estoy aquí para ayudar a sus hijos a ver el mundo de una manera nueva». Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y no te pierdas cómo Lucía va a cambiar todo. La verdadera transformación está por comenzar. Lucía entró a la habitación de los gemelos con paso lento y suave, como si el espacio mismo fuera delicado, casi sagrado.
El aire estaba impregnado de la calma que traía consigo, y, aunque la habitación era grande y decorada con lujo, algo en su silencio era palpable. Los juguetes, aunque caros y en perfecto orden, parecían haber perdido su propósito. No estaban esparcidos por el suelo, no estaban en uso, no mostraban señales de vida. Cada uno de esos objetos brillaba bajo la luz suave de la habitación, pero carecían de la chispa de la infancia, de esa energía inquieta y juguetona que debería haber existido en un lugar como ese. Los gemelos, Leo y Bruno, estaban sentados en un rincón, sus manos moviéndose sobre unos libros de braille, pero sus ojos no mostraban la intensidad ni la curiosidad que uno esperaría en niños de su edad. En sus rostros se reflejaba una calma resignada, una quietud que era más de lo que cualquiera podría entender. Para ellos, el mundo era un lugar en sombras, un escenario vacío que solo ellos podían interpretar. Lucía, con una sonrisa cálida, se agachó a su altura sin apresurarse. No quería invadir su espacio, pero tampoco quería que ellos se sintieran distantes de ella. En lugar de presentarse con una palabra fría o una fórmula habitual, los observó por un momento, sabiendo que la clave no era solo hablar, sin escuchar también lo que no decían con palabras. «Hola, soy Lucía», dijo suavemente, su voz sin prisa. «Hoy quiero hacer algo diferente. No voy a hablarle sobre colores o cosas que no pueden ver con los ojos, sino de algo que pueden sentir con el resto de los sentidos». Los gemelos levantaron la vista hacia ella al escuchar su voz. Leo fue primero en mover la cabeza hacia el sonido, intentando ubicar la fuente. Bruno, un poco más cauteloso, levantó la mano, buscando algo a lo que aferrarse. Lucía no los forzó a mirar ni a reaccionar de inmediato. En lugar de eso, sacó lentamente de su bolso una pequeña caja de madera y la abrió con cuidado, dejando que el aroma se esparciera suavemente por el aire. «¿Saben qué es esto?», preguntó, ofreciendo la caja entre ambos. Los gemelos, aunque aún desconcertados, se inclinaron hacia la caja. El aire se llenó con un aroma familiar y cálido. Leo cerró los ojos por un momento y lo aspiró con profundidad. «Canela», dijo finalmente, reconociendo el olor. Lucía asintió, contenta de ver que estaban comenzando a abrirse a algo diferente, a una forma de experimentar el mundo más allá de lo que veían. «Muy bien, Leo. ¿Y qué color tendría este olor?». Leo, sorprendido por la pregunta, frunció el ceño. Era una pregunta extraña, algo que nunca le habían preguntado antes. «Rojo», dijo, después de un largo silencio, como si lo estuviera descifrando en su mente. Bruno, quien había estado en silencio hasta ese momento, extendió las manos hacia la caja. «Yo también lo huelo. Es como calor», dijo, con un tono tímido, pero curioso. Lucía sonrió ante sus respuestas. No solo los estaba haciendo participar, sino que estaba invitándolos a formar parte de una experiencia única. «Eso está perfecto», dijo, «porque aunque no puedan ver el color, pueden sentirlo de otras maneras. Lo que estamos haciendo ahora es empezar a crear un diccionario de colores basado en lo que sienten, huelen, tocan y escuchan». Lucía no se detuvo allí. Con una calma que parecía haber sido diseñada especialmente para ellos, sacó una pequeña bolsita de tela con granos de café recién tostado. Los gemelos olieron el aire y, al instante, Bruno dijo: «Café, huele como cuando mamá estaba cocinando». Un sentimiento de nostalgia parecía llenar el aire por un momento, pero Lucía, con ternura, aprovechó la oportunidad para reforzar lo que estaban aprendiendo. «Exactamente, Bruno. Para ti, el café tiene color de los recuerdos, de algo familiar. El café tiene un color fuerte, como algo que te despierta. Y la canela, como algo que abraza, un color cálido, que envuelve». La conexión estaba empezando a formarse, no en términos de lo que veían, sino lo que podían sentir y recordar. Y a medida que los gemelos se sumergían en esta nueva forma de ver el mundo, Lucía notó como un pequeño cambio ocurría en ellos. Ya no estaban tan cerrados, tan apartados. Algo había despertado. «Hoy vamos a inventar nuestro propio diccionario de colores. ¿Les gustaría?», preguntó Lucía, mientras guardaba la caja de madera y sacaba una pequeña libreta. Los gemelos asintieron, pero esta vez con más entusiasmo. Algo dentro de ellos había empezado a moverse. Por primera vez, no estaban solo sentados pasivamente en la habitación, esperando que les dijeran lo que deberían aprender. Estaban participando activamente, tocando y olfateando, creando algo único y personal. Se estaban abriendo a nuevas posibilidades, a una forma de ver que era propia, una forma que no necesitaba de los ojos para captar la belleza del mundo.
Lucía continuó con el ejercicio, sacando más objetos, diferentes telas con texturas variadas, hojas secas de su jardín, una pequeña campanilla de metal. Cada objeto era una nueva puerta que se abría ante los gemelos. Les permitió tocar las superficies rugosas, suaves, ásperas y lisas. Les pidió que describieran lo que sentían, lo que percibían. «Esto es áspero», dijo Bruno mientras pasaba sus manos por una tela de lino grueso. «Es como tierra». «Y esto es suave, como el agua», comentó Leo, acariciando la tela de seda. Lucía anotó cuidadosamente en su libreta, creando una lista de descripciones. «Entonces, ¿qué color tendría la tela áspera?», preguntó. «Marrón», dijeron casi al unísono, como si hubieran llegado a la misma conclusión sin necesidad de palabras. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. En esa habitación, que antes estaba llena de objetos caros y sin vida, ahora había algo diferente. Una nueva forma de ver el mundo, nacida del olfato, del tacto, de los recuerdos, del sonido. Los gemelos no solo estaban aprendiendo a ver, estaban aprendiendo a sentir el mundo de una manera completamente nueva. Ramiro, quien había estado observando desde la puerta, no pudo evitar sentirse tocado por lo que veía. No entendía completamente lo que Lucía estaba haciendo, pero algo en él comenzó a moverse. Ver a sus hijos tan atentos, tan curiosos, tan vivos, le recordó algo que había olvidado: la capacidad de sus hijos de aprender y de explorar no solo lo que veían, sino también lo que sentían. Si quieres ver más de este increíble giro, asegúrate de seguirnos. No querrás perderte lo que pasa después. Las sorpresas continúan y lo mejor está por venir. Lucía no tardó en dar el siguiente paso en su misión. Si quería enseñarles a los gemelos a ver de una forma que nunca imaginaron, debía llevarlos más allá de las paredes de su habitación, fuera de su zona de confort. Cada rincón de la mansión, cada pasillo y cada jardín podía ofrecerles una nueva experiencia sensorial, una nueva forma de conectarse con el mundo que los rodeaba. Para ella, no se trataba de enseñarles lo que ellos ya sabían o de darles una solución mágica, sino de abrirles las puertas de una percepción diferente, una que no dependiera solo de los ojos. El primer paso fue sacar a los gemelos de la habitación, donde la calma y la quietud de siempre los mantenían en su mundo aislado. Los guió con suavidad, respetando su ritmo, para no forzarlos a un lugar donde se sintieran incómodos. Cuando llegaron al pasillo principal, Lucía les pidió que se detuvieran por un momento. «¿Escuchan eso?», preguntó, mientras se ponía de pie frente a ellos, con la mano extendida hacia la pared. «El sonido en este pasillo no es igual que en otros lugares de la casa. ¿Qué sienten cuando lo escuchan?». Leo, un poco sorprendido por la pregunta, se quedó en silencio unos segundos, escuchando el eco de sus propios pasos, las vibraciones que hacían las paredes a su alrededor. «Suena como si el pasillo estuviera hablando», dijo finalmente, su voz llena de curiosidad. Lucía sonrió, complacida. «Exacto. El pasillo tiene su propia voz, su propio eco. Todos los espacios de la casa tienen un sonido único. Y eso, Leo, es parte de lo que podemos llamar ver con los oídos». Se acercó más a ellos, guiándolos suavemente para que colocaran las manos sobre las paredes de mármol frío. Les indicó que frotaran la superficie, que sintieran su textura. «¿Qué les dice esta pared?», les preguntó. Bruno pasó sus manos por el mármol y, después de un rato, dijo en voz baja: Es frío y resbaloso, como si fuera agua dura». Lucía asintió, sintiendo que estaban comenzando a comprender la idea. Cada textura, cada superficie, era una pista. El mundo no se ve solo con los ojos. También se percibe a través de lo que tocamos, escuchamos y sentimos. Les pidió que continuaran recorriendo el pasillo, con las manos sobre las paredes, deteniéndose en cada rincón. A medida que avanzaban, les enseñaba a identificar las diferentes texturas, las vibraciones de sonido en cada área de la casa y a descubrir lo que cada espacio podía ofrecerles, incluso si no podían verlo con los ojos. Cuando llegaron al final del pasillo, Lucía les condujo hacia una de las puertas que daba al jardín. El aire fresco de la mañana entró por los cristales, trayendo consigo el aroma de las flores y la tierra mojada. Lucía les pidió que se detuvieran por un momento y cerraran los ojos, para concentrarse solo en los sonidos y los olores que les rodeaban. «Respiren profundamente», dijo Lucía con suavidad. «¿Qué huelen?». Bruno aspiró con fuerza, y su rostro se iluminó con una sonrisa tímida. «Flores, huele a flores. Y a tierra mojada». «Sí»,
respondió Lucía. El jardín tiene su propio aroma. Cada estación tiene su propio perfume. Pero no solo los olores pueden decirnos lo que está ahí. Escuchen los sonidos. ¿Qué pueden oír? Los niños se quedaron en silencio, con los ojos cerrados, absorbiendo el ambiente. Después de unos momentos, Leo respondió, se oyen pájaros, y algo más, como el viento moviendo las hojas. Lucía sonrió y asintió con satisfacción. Así es, cada rincón del mundo tiene una melodía propia. Y cuando cerramos los ojos, cuando dejamos que nuestros otros sentidos se despierten, podemos ver más allá de lo que pensábamos que era posible. Los gemelos estaban comenzando a entender lo que Lucía les había enseñado. El jardín no era solo un lugar lleno de colores y flores que no podían ver, sino un espacio lleno de sonidos, olores y texturas que podían sentir y recordar. Habían comenzado a ver el mundo a través de otros sentidos, y eso les abrió una puerta hacia la experiencia sensorial. Lucía los llevó por el sendero que atravesaba el jardín, donde el pasto mojado se deslizaba suavemente bajo sus pies descalzos. Les permitió caminar, explorando la diferencia entre el césped suave y húmedo, las piedras calientes que guardaban el calor del sol y las hojas crujientes que se rompían bajo sus pasos. Les enseñó a identificar las diferentes texturas de las plantas, las suaves como la lavanda y las ásperas como las ramas de los arbustos. Bruno, riendo con la nueva sensación en los pies, dijo, el pasto hace cosquillas. Es verde y suave. Eso es, dijo Lucía, y cuando lo tocas, sabes que el pasto te está abrazando, ¿verdad? Es como un color que te envuelve, aunque no puedas verlo. Se detuvieron junto a un rosal, y Lucía les pidió que acercaran las manos a las flores. ¿Qué sienten al tocarlas?, preguntó. Son suaves, pero tienen espinas, dijo Leo, con cuidado. Es como si fueran peligrosas, pero bonitas. Es un contraste, explicó Lucía. Y eso también es parte del mundo. Lo suave y lo áspero, lo cálido y lo frío, lo ruidoso y lo silencioso. Todos esos contrastes hacen que el mundo sea mucho más interesante, más completo. Mientras avanzaban por el jardín, Ramiro los observaba desde la ventana, observando a los gemelos con una mezcla de escepticismo y asombro. No entendía completamente lo que Lucía estaba haciendo, pero algo en la forma en que los gemelos reaccionaban comenzaba a tocar un rincón de su corazón. Los niños, que siempre habían parecido perdidos en su propia oscuridad, ahora se reían, exploraban y sentían el mundo a su manera. Para Ramiro, ese momento fue como un destello de algo nuevo, algo que jamás había imaginado. Por primera vez veía a sus hijos vivir, no solo existir. ¿Y si esto realmente los ayudara?, se preguntó, pero rápidamente desechó el pensamiento. No, eso no podía ser. Nadie podía cambiar la realidad de la ceguera. Nadie, salvo los médicos. Sin embargo, no pudo evitar sentirse tocado por lo que veía. Sus hijos estaban cambiando, no a través de tratamientos médicos ni cirugías caras, sino simplemente con lo que Lucía les estaba enseñando, a conectar con el mundo de una manera completamente nueva. Un nuevo tipo de visión había comenzado a despertar en ellos. ¿Intrigado por cómo Lucía guiará a los gemelos? Haz clic en seguir para continuar con esta aventura sensorial. Lo mejor está por venir. El sol de la tarde comenzaba a colarse tímidamente a través de las ventanas del salón, iluminando las alfombras de la mansión con su luz cálida y dorada. Los gemelos, ahora con las manos entrelazadas a las de Lucía, caminaban por el jardín como si fueran dos exploradores en una misión secreta. Y, en cierto modo, lo eran. Estaban descubriendo el mundo de una manera nueva, una forma de ver que nunca antes se les había enseñado. Cada paso que daban en la hierba mojada, cada toque que hacían a las hojas de los arbustos, estaba abriendo una puerta más en sus corazones, una puerta que hasta ahora había permanecido cerrada, bloqueada por la oscuridad de la ceguera. Lucía los guiaba con suavidad, como si el simple acto de caminar con ellos fuera una danza, una coreografía invisible que solo ella conocía. No los presionaba, no los apuraba. Se movía al ritmo de sus pasos, permitiendo que ellos, a su propio tiempo, descubrieran lo que el mundo tenía para ofrecerles. Al principio, la experiencia era tímida, cautelosa. Bruno y Leo, como si estuvieran aprendiendo a caminar en un mundo que nunca antes habían tocado, exploraban sin prisa, como si cada nueva sensación fuera una revelación. El pasto bajo sus pies, las piedras tibias del camino, el aroma dulce de las flores en el aire. Todo era nuevo, todo era un misterio por resolver. Lucía,
Observando con atención cada reacción, empezó a notar pequeños cambios. Bruno, quien había sido el más reticente, comenzó a soltar su mano, tocando más libremente los objetos a su alrededor. Leo, que siempre se había mostrado más callado, empezó a hablar más, describiendo las sensaciones que sentía sin temor, sin ese velo de incertidumbre que solía nublar su rostro. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que Lucía no había anticipado, algo que jamás había visto. Bruno, quien había estado tocando una flor, levantó la vista y la miró, o al menos pareció hacerlo, con una mirada llena de asombro. Sus labios se curvaron, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía vio una sonrisa genuina. No una sonrisa de cortesía ni una sonrisa forzada. No, era una sonrisa de descubrimiento, de sorpresa, de algo completamente nuevo que había llegado a su vida. Algo que le decía a Lucía que, de alguna manera, sus esfuerzos comenzaban a dar frutos. ¿Qué estás viendo?, le preguntó Lucía suavemente, aunque sabía que la respuesta no era sobre algo visual, sino sobre lo que su corazón sentía. Bruno no respondió con palabras, pero su rostro iluminado lo dijo todo. Solo sonrió aún más y extendió su mano hacia la flor que tocaba, como si quisiera mostrarle a Lucía lo que había encontrado. Leo, al ver a su hermano sonriendo, también se acercó. No podía ver la flor, pero sentía su textura, su delicadeza, su fragancia. Se quedó en silencio unos segundos y luego, sin previo aviso, soltó una risa baja, suave, pero sincera. «Es bonita, mamá Lucía. Es suave, como un abrazo», dijo, sin dejar de tocarla. Por un instante, Lucía se quedó quieta, absorbiendo lo que acababa de suceder. Fue un momento fugaz, pero significativo. Los gemelos, que durante tanto tiempo habían vivido en un mundo silente y sombrío, ahora estaban conectando con el mundo a su manera. Ellos no lo veían como los demás, pero sí lo sentían con una intensidad que Ramiro nunca había imaginado. El sonido de las risas llenó el aire, flotando sobre el jardín, llenando el espacio vacío que había reinado en la mansión durante tanto tiempo. Las risas de los niños eran como música para los oídos de Lucía, pero también para los de Ramiro, quien, desde la ventana de su oficina, los observaba en silencio. Nunca antes había escuchado a Leo y Bruno reírse de esa forma. Era una risa pura, sin inhibiciones, sin el peso de la tristeza que solía acompañar a sus hijos. Ramiro sintió un nudo en el pecho. La mansión, que siempre había sido un lugar de lujos vacíos, ahora parecía haberse llenado de vida, de sonidos, de risas. Algo estaba cambiando. Aun cuando no entendía completamente el proceso, algo en su interior se movió al escuchar a sus hijos tan felices, tan genuinamente felices. La tarde continuó mientras Lucía guiaba a los gemelos a través del jardín, mostrándoles cómo el aire podía sentirse diferente según la dirección del viento, cómo la arena en sus pies podía contarles historias de texturas, y cómo el sonido del viento en las hojas podría pintar una imagen más vibrante que cualquier cuadro. Cada actividad, cada nuevo descubrimiento, los acercaba más a un tipo de visión que no dependía de los ojos, sino de todo lo que sus cuerpos podían sentir, oír y tocar. Ramiro, aunque aún desconcertado, comenzó a comprender algo que nunca había considerado. Tal vez no se trataba de hacer que sus hijos vieran el mundo como lo hacía, sino de enseñarles a sentir el mundo de una manera que solo ellos podían experimentar. Los gemelos no necesitaban ser curados para ser felices. Ya estaban aprendiendo a vivir en su propia realidad, una realidad que no dependía de la luz y los colores, sino de las sensaciones que cada rincón del mundo les ofrecía. La tarde terminó con una nueva tranquilidad. Los niños, exhaustos pero sonrientes, se acurrucaron junto a Lucía en el césped. Ramiro, desde la ventana, los observaba, aún sin comprender completamente lo que acababa de suceder, pero con un sentimiento de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Había algo en el aire que le decía que sus hijos ya no estaban perdidos. Si te emocionó ver esos avances, no te olvides de darle like y seguirnos para ver más. La historia de los gemelos está solo comenzando, y lo mejor está por venir. No querrás perderte lo que viene después. Ramiro se encontraba en su despacho, mirando a través de la ventana que daba al jardín, observando a Lucía y a los gemelos a lo lejos. La luz dorada del atardecer iluminaba la escena con suavidad, creando un cuadro casi perfecto. Los niños reían, sus voces llenaban el aire, y Lucía, con una calma inquebrantable, los guiaba en su exploración. Sin embargo, algo dentro de Ramiro no lograba encajar con esa imagen. Él,
que había dedicado su vida a construir imperios, a luchar con todas sus fuerzas para dominar su mundo, no entendía lo que estaba sucediendo frente a él. Las risas de sus hijos, algo que nunca había oído con tal claridad, lo desconcertaban. No eran risas forzadas, ni sonrisas de cortesía. Eran risas genuinas, como si, por fin, se hubieran liberado de una carga que los había mantenido atrapados en un mundo oscuro. Y lo peor de todo, no podía explicarse cómo había ocurrido esto. ¿Cómo podían sus hijos cambiar tan rápido? Ramiro miró la escena con ojos fijos, pero en su mente una batalla interna comenzaba a librarse. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Cómo es posible que, en apenas unas semanas, Lucía hubiera logrado lo que él había estado tratando de hacer durante años con sus costosos tratamientos y terapias? Había gastado millones en médicos, en tratamientos experimentales, y aún así, sus hijos no podían ver el mundo como él lo hacía. La ciencia, el dinero, el poder de su influencia, todo eso había sido inútil. Y, sin embargo, ahí estaban, los gemelos, más vivos, más despiertos, más conectados con el mundo que nunca. Lucía no les había ofrecido ninguna cirugía costosa ni una promesa vacía. Solo les había ofrecido un enfoque diferente, un enfoque que Ramiro nunca había considerado. ¿Y si lo que había estado haciendo no era lo correcto? Pensaba, sintiendo una sensación extraña y poco familiar en su interior. ¿Y si todo lo que había intentado hasta ahora había sido en vano? Observando a sus hijos reír, Ramiro no pudo evitar sentirse, por primera vez en años, inseguro. Su vida había girado en torno al control, a la toma de decisiones rápidas y firmes. Siempre había sido el que dirigía, el que decidía, el que tenía poder de cambiar el curso de las cosas. Pero ahora, frente a él, había algo que no podía controlar. Sus hijos estaban cambiando, y no de la manera en que él había planeado. Lucía les había dado algo que él nunca había podido ofrecerles: libertad para sentir el mundo, para experimentarlo con todos sus sentidos. ¿Por qué no me di cuenta antes?, murmuró para sí mismo, con los ojos fijos en el jardín. ¿Qué es lo que estoy perdiendo aquí? La duda comenzó a tomar fuerza en su mente. Por más que intentara racionalizar lo que sucedía, no podía ignorar lo evidente. Los gemelos ya no eran los mismos. Ya no eran esos niños silenciosos que caminaban por la mansión como sombras, evitando mirar a su alrededor. Ya no eran esos niños que se aislaban, cada vez más alejados del mundo, esperando que algo cambiara, pero sin saber cómo. Ramiro se levantó de su silla, sintiendo una presión incómoda en su pecho. Se acercó a la ventana, mirando a Lucía, quien ahora caminaba junto a los gemelos, guiándolos mientras ellos se detenían a oler una flor. ¿Qué está haciendo esta mujer?, pensó, mientras sus ojos se entrecerraban. La veía tan tranquila, tan segura de sí misma, tan diferente a él. Y esa diferencia lo desconcertaba aún más. Durante años, había estado buscando respuestas en los lugares equivocados, en las soluciones rápidas, en los métodos que ofrecían garantías. Pero Lucía parecía no necesitar nada de eso. Solo necesitaba paciencia, dedicación y la disposición de los gemelos para abrir sus corazones a nuevas formas de ver. Ramiro no podía negar que la transformación que estaba viendo en sus hijos era real. Leo y Bruno, que antes se veían distantes y retraídos, ahora reían, exploraban y se conectaban con el mundo de maneras que jamás había imaginado. Algo dentro de él comenzó a cuestionar su enfoque, su método. Había creído que el dinero, la ciencia, la tecnología eran las respuestas para todo. Pero ahora veía que tal vez había algo más, algo que había estado pasando por alto: la simple conexión humana, la enseñanza basada en los sentidos, la paciencia para darles un espacio donde pudieran descubrir el mundo a su propio ritmo. Durante los años en que había buscado curas, había perdido algo valioso en el camino. ¿Cómo no lo vi antes?, pensaba. Mis hijos no necesitaban la cura que yo les ofrecí. Necesitaban tiempo. Necesitaban ser escuchados. Necesitaban ver el mundo a su manera, con sus propios ojos, incluso si esos ojos nunca llegarían a ver. Con una mezcla de frustración y resignación, Ramiro se alejó de la ventana y caminó hacia su escritorio. Se sentó allí, tratando de ordenar sus pensamientos. Pero la duda lo seguía, implacable. ¿Y si todo lo que había hecho había estado equivocado? ¿Y si Lucía tenía razón? Por primera vez, Ramiro no tenía las respuestas. Siempre había sido el hombre que resolvía problemas, el hombre que controlaba todo a su alrededor. Pero ahora sentía que había perdido el control, y lo que más aterraba no era lo que Lucía pudiera hacer, sino lo que él mismo no había podido hacer por sus hijos.
Si te preguntas qué hará Ramiro con sus dudas, suscríbete para saber qué decisiones tomará. No te pierdas lo que viene a continuación. La historia está por dar un giro inesperado. Lucía seguía con su labor, guiando a los gemelos con la paciencia y dedicación que solo ella sabía ofrecer. A pesar de los avances visibles en los niños, de las sonrisas sinceras y los pequeños descubrimientos diarios, había algo que Ramiro no podía ignorar. Una creciente duda que lo había estado acosando desde aquel día en el jardín. ¿Qué realmente sabía de Lucía? ¿Era ella quien decía ser? ¿O estaba escondiendo algo, algo que podría alterar la frágil estabilidad que él había construido en su vida? Los gemelos continuaban respondiendo la nueva metodología de Lucía. Estaban más curiosos, más vivos, y por primera vez en mucho tiempo, Ramiro comenzaba a verlos de manera diferente. Pero, por otro lado, su desconcierto crecía. Aunque no podía negar los avances de los niños, había algo en la presencia de Lucía que no lograba calar en su mente. La mujer, con su sencillez y su aire calmado, parecía saber demasiado sobre lo que realmente necesitaban sus hijos. ¿Pero de dónde venía toda esa sabiduría? Ramiro, un hombre acostumbrado a tener todo bajo control, no podía evitar preguntarse si Lucía tenía algún interés oculto. Después de todo, no había nada más que desconfianza en su naturaleza. Se había hecho de enemigos a lo largo de los años, había luchado contra el mundo para lograr lo que tenía, y todo en su vida giraba alrededor de la certeza, del control. En este caso, el hecho de que Lucía estuviera consiguiendo lo que él no pudo lograr lo perturbaba profundamente. Una tarde, mientras paseaba por la mansión, Ramiro escuchó un comentario que hizo tambalear aún más sus certezas. Marta, su ama de llaves, murmuró algo entre dientes sobre Lucía que hizo que Ramiro levantara la mirada. «He oído cosas sobre su pasado», comentó Marta con cautela, como si temiera ser escuchada. «Cosas que no encajan con la mujer que nos ha mostrado». Esa pequeña frase plantó una semilla de desconfianza en la mente de Ramiro. Nunca había sido alguien que dejara que los rumores lo influenciaran. Pero en este caso, la duda había comenzado a aferrarse a su mente de forma persistente. Decidió investigar más a fondo. No podía permitir que alguien tuviera tanto poder sobre sus hijos sin saber exactamente quién era. Poco después, Ramiro inició su propia investigación. A través de sus contactos y su red de información, comenzó a rastrear el pasado de Lucía. Lo que encontró le causó una sensación de inquietud que no pudo sacudirse. Descubrió que Lucía venía de un entorno modesto y que había trabajado en diversos lugares antes de llegar a la mansión Valverde, incluyendo una fundación dedicada a niños con discapacidades. Sin embargo, había algo más. Se mencionaba que Lucía había tenido ciertos problemas en su vida personal, especialmente relacionados con un hermano que había estado involucrado en un escándalo legal en el pasado. Ramiro, siempre rápido para sacar conclusiones, comenzó a interpretar esos fragmentos de información a su manera. Su mente, alimentada por la desconfianza, comenzó a imaginar historias. ¿Y si Lucía tenía algún interés oculto en su familia? ¿Y si su cercanía con los gemelos no era por simple altruismo, sino por algún motivo más oscuro? ¿Qué pasaría si realmente estaba manipulando la situación para sacar algún beneficio personal? Sin querer, Ramiro se había sumergido en un mar de sospechas. Sin darlo a conocer, comenzó a tomar medidas. A lo largo de los siguientes días, observó a Lucía con más atención. Se mantenía en el fondo, como una sombra, observando sus movimientos y sus interacciones con los gemelos. Nada de lo que hacía parecía sospechoso, pero Ramiro no podía evitar buscar señales de alguna intención oculta. Lucía, por su parte, no tenía idea de las sospechas que se acumulaban contra ella. Ella seguía con su trabajo, sin distracciones, concentrada en los gemelos y en el progreso que estaban logrando. Aún sin comprender por completo los pensamientos de Ramiro, se sentía más unida a los niños que nunca. Cada paso que daban, cada pequeña victoria, era una prueba de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, la tensión en la mansión era palpable. Ramiro comenzó a tomar decisiones más estrictas. En varias ocasiones, hizo comentarios cortantes sobre el tiempo que Lucía pasaba con los gemelos, insinuando que no debía involucrarse tanto con ellos, que debía mantenerse más profesional. Lucía, siempre tranquila, trataba de interpretar sus palabras, pero había algo en su tono que la hacía sentir incómoda, como si estuviera siendo juzgada. El ambiente en la mansión comenzó a volverse tenso. Los sirvientes, siempre discretos, comenzaron a notar que algo no estaba bien. Las conversaciones se volvieron más cortas, los saludos más formales. Los gemelos, ajenos a la tensión que se acumulaba en el aire,
Seguían avanzando en su propio viaje de descubrimiento sensorial. Sin embargo, los ojos de Ramiro lo seguían, siempre con una mezcla de temor y desconfianza. La pregunta que rondaba en su cabeza se volvía más fuerte cada día. ¿Puede confiar realmente en Lucía? ¿Podrá Lucía resistir la presión? No olvides seguirnos para descubrirlo. La tensión en la mansión está a punto de explotar, y no querrás perderte lo que sucederá después. La tensión en la mansión Valverde había alcanzado su punto más alto. Las palabras no dichas, las miradas de sospecha de Ramiro y el silencio incómodo de Lucía habían estado flotando en el aire durante días. Ambos sabían que algo debía cambiar, pero ninguno de los dos atrevía a dar el paso. Ramiro, sin embargo, no podía seguir viviendo con la duda. Cada día, veía a Lucía más cercana a sus hijos, más conectada con ellos, y eso lo inquietaba profundamente. En su mente, una y otra vez repetía la misma pregunta: ¿qué está buscando Lucía en esta familia? Lucía, por su parte, había notado la creciente frialdad en Ramiro. Sabía que la observaba con una mirada más crítica, pero nunca le había dado demasiada importancia. Su misión siempre había sido clara: ayudar a los gemelos, darles algo que no había podido darle a su propio hijo, Daniel. Pero el comportamiento de Ramiro la había desconcertado. La distancia en su trato, los comentarios que le hacía, las insinuaciones sobre su rol en la casa, todo eso comenzó a crear un nudo en su pecho. Finalmente, un día, después de una interacción particularmente tensa, Lucía decidió que ya no podía seguir callando. Ramiro se encontraba en su oficina, revisando algunos papeles, cuando ella entró sin previo aviso, con una decisión que llevaba semanas madurando. «Señor Valverde, necesito hablar con usted», dijo Lucía, su voz firme, pero llena de una seriedad que no pasaba desapercibida. Ramiro levantó la vista, sorprendido por la presencia de Lucía en su oficina. «¿De qué se trata?», preguntó con un tono que no ocultaba la desconfianza que había estado creciendo dentro de él. «Ya no puedo seguir en silencio. Sé que tiene dudas sobre mí, sobre por qué estoy aquí, y creo que es el momento de que lo sepa todo», dijo Lucía, mirando fijamente a Ramiro a los ojos. Ramiro no dijo nada. Su mirada se endureció, pero no interrumpió. La tensión era palpable. Lucía respiró hondo antes de hablar, como si cada palabra fuera una carga pesada que debía soltar. «Mi hijo, Daniel, nació con la misma condición que sus hijos, la ceguera. Al principio, los médicos dijeron que había esperanza, que con tratamientos y terapias podría mejorar. Pero, a diferencia de sus hijos, mi hijo no pudo acceder a esos recursos. Mi familia no tenía dinero para las costosas cirugías ni para los tratamientos experimentales. Hice todo lo que pude para salvarlo. Viajé, consulté a los mejores, pero nunca fue suficiente. Él murió cuando tenía solo 5 años». Las palabras de Lucía flotaron en el aire como un golpe inesperado, un silencio absoluto que invadió la habitación. Ramiro la observaba con una mezcla de sorpresa y confusión. No esperaba esa confesión, no de ella. Lucía continuó, su voz temblando ligeramente. «Daniel murió por la falta de los recursos que usted tiene, los recursos que le han dado sus hijos. Y cada vez que veo a Leo y Bruno, veo a mi hijo. Veo la oportunidad de hacer por ellos lo que nunca pude hacer por él». Ramiro no podía creer lo que escuchaba. La dureza en su rostro desapareció momentáneamente, dando paso a una mezcla de incomodidad y arrepentimiento. Estaba escuchando algo que nunca había imaginado. Lucía no estaba ahí por dinero, ni por interés personal. Estaba allí porque, en algún lugar dentro de su corazón, sentía que debía cumplir una promesa que no pudo cumplir con su propio hijo. «Vine a ayudar a sus hijos porque vi en ellos una oportunidad para darles algo que yo nunca pude dar. No lo hice por dinero, ni por reconocimiento. Hice lo que hice porque, en algún lugar dentro de mí, sé que ayudarlos es una forma de sanar las cicatrices que nunca desaparecieron, las que dejó la muerte de mi hijo», dijo Lucía, su voz temblando con emoción. Ramiro permaneció en silencio, sus pensamientos un torbellino de confusión y revelación. Todo lo que había supuesto sobre Lucía, todo lo que había temido, se desmoronaba ante sus ojos. No había malicia, no había egoísmo en ella. Solo había un corazón roto, buscando redimir lo que no había podido hacer por el hijo que perdió. Lucía bajó la mirada, como si sus palabras hubieran agotado su energía. «Lo que estoy haciendo no es por mí, señor Valverde. Es por ustedes, por sus hijos. Es por cumplir lo que no pude hacer por el mío». Ramiro se levantó lentamente de su escritorio. No sabía qué decir. Por un momento,
vio a Lucía de manera completamente diferente. Ya no era la mujer extraña en su casa, la niñera que había venido de algún lugar desconocido. Era una madre, una mujer marcada por el dolor, que había venido a dar algo más grande que lo que jamás habría podido imaginar. No sé qué decir, murmuró Ramiro, su voz quebrada por una mezcla de emociones. Todo este tiempo, creí que solo quería salvar a mis hijos. Pero ahora veo que hay algo mucho más grande en juego aquí. Quizá nunca entendí lo que realmente significa salvar a alguien. Lucía asintió lentamente, con una tristeza profunda en los ojos. No hay salvación mágica, señor Valverde. Solo hay amor. Y eso es lo que estoy tratando de darles. Si me deja, si me permite seguir, puedo mostrarles a sus hijos un mundo que no depende de los ojos para ser hermoso. Pero si no confía en mí, si no confía en lo que quiera hacer por ellos, entonces me iré. Pero no será por mí. Será porque lo que estoy haciendo no tiene sentido sin su confianza. Ramiro la miró por un largo momento, como si viera a través de ella por primera vez. El dolor que había oído en sus palabras lo golpeó de una manera que nunca había anticipado. Finalmente, se acercó a ella, un gesto que raramente hacía. «Lo siento por todo lo que he pensado», dijo, su voz suave, sincera. «No puedo cambiar lo que ha pasado, pero puedo empezar a escuchar lo que tienes para ofrecer. No solo para mis hijos, sino para mí también». Lucía levantó la vista, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Era la primera vez que sentía que, tal vez, Ramiro comenzaba a entender. Este giro te sorprenderá. Si quieres conocer el final de esta historia, dale like y quédate con nosotros. Lo mejor está por venir. El silencio que siguió a las palabras de Lucía estuvo cargado de una intensidad que ni ella ni Ramiro podía negar. En su mente, Ramiro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. El peso de sus prejuicios, sus miedos, todo lo que había acumulado durante años, se desmoronaba poco a poco. Lucía no solo había llegado para cambiar la vida de los gemelos, sino que, sin saberlo, había comenzado a transformar la suya también. Durante todo ese tiempo, Ramiro había vivido bajo la sombra de la desconfianza, protegiéndose a sí mismo y a su familia de cualquier amenaza. Su mundo, tan estructurado y controlado, lo había cegado la verdadera naturaleza de las cosas. En su afán por controlar el futuro de sus hijos, había olvidado lo más importante, la capacidad de abrir el corazón a lo inesperado, a lo que no se podía medir con cifras ni controlar con contratos. Lucía le había mostrado un camino diferente, una forma de ver la vida que no dependía de lo que era tangible ni de lo que se podía tocar. Ella había abierto los ojos de sus hijos a un mundo que no necesitaba de la vista para ser comprendido. Pero, más importante aún, le había mostrado a Ramiro que había más formas de ser feliz, más formas de conectar, más formas de vivir que las que él había conocido. Con esa comprensión, Ramiro sintió algo cambiar dentro de él. El peso de la desconfianza, de la culpa, de los errores cometidos, comenzó a aligerarse. Ya no veía a Lucía como una simple niñera. La veía como alguien que había tocado el alma de sus hijos de una manera que él nunca había logrado. Y por primera vez en mucho tiempo, Ramiro se permitió sentir algo que había olvidado: esperanza. «No sé si te lo dije antes, Lucía», dijo Ramiro finalmente, su voz más suave, pero firme. «Pero, te agradezco, no solo por lo que has hecho por mis hijos, sino por lo que me has mostrado sobre mí mismo». Lucía, con una mezcla de sorpresa y gratitud, asintió lentamente. «No tienes que agradecerme, Ramiro. Solo quería ayudar. Solo quería que los niños pudieran ver, de alguna manera. Pero me alegra que ahora puedas verlo también». El cambio en Ramiro era evidente, no solo en sus palabras, sino en la manera en que se había acercado a ella. Ya no era el hombre que constantemente miraba por encima del hombro, desconfiado y distante. Ahora, su actitud reflejaba una apertura, un deseo de seguir aprendiendo y creciendo junto a sus hijos y a Lucía. Con una mirada que reflejaba la sinceridad de su decisión, Ramiro tomó un paso más. «A partir de ahora», comenzó, con una determinación renovada, «quiero que confíes en mí tanto como yo en ti. Si estás dispuesta a seguir con nosotros, a ser parte de la vida de mis hijos, te prometo que dejaré atrás mis dudas y mis miedos». Lucía, sorprendida por sus palabras, lo miró a los ojos, sabiendo que este era un momento decisivo. «Ramiro, no sabes lo que significa escuchar eso, pero sé que juntos podemos hacer algo increíble. Estoy aquí para quedarme, si me lo permites». Ramiro asintió, una sensación cálida recorriéndole el pecho.
Ya no necesitaba controlar cada paso, ya no necesitaba asegurarse de que todo fuera perfecto. Lo único que necesitaba era confiar. Confiar en los demás, confiar en sus hijos, y confiar en la capacidad de Lucía para guiarlos a todos por un camino diferente. Lo haremos juntos. Y lo haremos a su manera, dijo Ramiro, refiriéndose a sus hijos. Ellos son la prioridad. Y tal vez yo también tengo mucho que aprender de ellos. Lucía sonrió, sintiendo una paz interior que había estado buscando durante tanto tiempo. Este era el principio de un nuevo capítulo, no solo para los gemelos, sino también para Ramiro, que finalmente había dejado de luchar contra sus propios miedos y había comenzado a ver el mundo de una manera nueva. A lo lejos, los gemelos jugaban en el jardín, riendo y explorando, sin preocuparse por lo que venía o lo que había quedado atrás. Solo se preocupaban por lo que tocaban, oían, olían y sentían en ese momento. Ellos, sin saberlo, estaban guiando a sus padres hacia un futuro más libre, un futuro lleno de descubrimientos, no solo de los sentidos, sino de las emociones que solo el amor puede ofrecer. Este giro te sorprenderá. Si quieres conocer el final de esta historia, dale like y quédate con nosotros. Este es solo el comienzo de muchas historias más.